Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanas, Juanitas, Juanes, Hello. ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues el día de hoy estamos aquí en miércoles de Juanas. Este es otro miércoles más con un tema súper interesante. Me acompañan mi amiga o mis amigas Dulce y Sara. ¿Cómo están? Aquí muy bien, en otro miércoles, aquí pasando la padre y con un temazo como acabas de decir. Sí, gracias, Ana. Excelente, ¿cómo estás, Sara? Súper bien. Aquí estamos de manera virtual, súper moderna. Vamos a estar acompañándolos hoy en su miércoles de Juanas. Yeah. Así es. Y bueno, tenemos aquí una situación, ¿verdad? Como la nueva normalidad. O sea, ahorita en estos momentos estamos de hecho grabando, es martes para nosotros, pero para ustedes es miércoles. Entonces, pues bueno, realmente por la nueva normalidad y demás, porque mis amigas son bien chidas, entonces pues no tienen como ahorita mucho Somos. tiempo y estamos administrándonos. Somos. Así es, pero pues siempre aquí como un gustazo estar con ustedes vía Facebook, que bueno que se vayan así como conectando. Acuérdense en seguirnos por Spotify, por YouTube, por Instagram, por todas las plataformas. Acuérdense lo que comentaron la sesión pasada, esta Sara llegó a mencionar que ya casi llegamos a los 1000 likes, entonces para que lo compartan y todo, y vamos a tener así sorpresas de Juanas. Muy bien. Entonces, pues el día de hoy les vamos a compartir el tema de resiliencia. La verdad, este tema, las tres, nos llega a fascinar muchísimo. Por ahí, sí llegan a ver, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí llegan Ahí está. a ver. Ok, perfecto. Entonces, este tema nos encanta muchísimo y está muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahorita en estos momentos. Principalmente a lo largo de la vida, o sea, para primero contextualizarlos, es que nosotros podemos llegar a pasar por sucesos traumáticos o dolorosos, situaciones o acontecimientos en los cuales pues yo no tengo muchas veces el control. Situaciones como desde adicciones, separación, enfermedades, accidentes, violencia, etcétera. Y todos estos acontecimientos van configurando nuestras creencias, nuestros valores, nuestras conductas y comportamientos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por ejemplo, datos en la OMS en 2013 es que alrededor del mundo, alrededor del 3.6% de las personas han sufrido o llegan a sufrir trastorno del estrés postraumático. En una encuesta que se hizo a nivel mundial, se hablaba que el 21.8% han sido testigos de actos violentos, 18.8% víctimas de violencia interpersonal, 17.7% víctimas de accidentes, también víctimas de conflictos bélicos o eventos traumáticos en familiares. Pero entonces, ¿qué pasa con el otro porcentaje que ha pasado por eventos críticos y que no tienen síntomas de estrés postraumático? Bonamo en el 2005 llegaba a comentar que hay 4 tipos de respuestas subsecuentes a una vivencia de una situación traumática y que te llegues a recuperar alrededor de entre 1 año a 2 años, pero que la mayoría de las personas llegan a tener comportamientos resilientes. Él mencionaba que era desde el 35 al 55% llegaban a generar como una resiliencia. Y entonces es por eso que se me vino a la mente esta frase de Nietzsche que se llama: lo que no me mata me hace más fuerte. Entonces, tal vez los que somos profesionales de la salud o en algunos otros campos, o sea, sobre todo de la física, hemos escuchado hablar de resiliencia. Pero resiliencia, pues bueno, viene, les digo, la psicología lo acuñó desde un componente de la física, de la materia, resiliere, que sería rebotar, o sea, como un material puede llegar a regresar a su forma original. Y entonces,
¿qué es, o sea, para la psicología la resiliencia? Bueno, aun cuando hay muchos autores que llegan a comentar que no es un concepto en el cual existe como una definición universal. Y realmente esta definición, pues bueno, o este componente o este aspecto es muy dinámico y está afectado por diversas situaciones. La resiliencia, sobre todo, pues bueno, nos cuestionamos si es un proceso o un producto, o si tiene mayor peso, por ejemplo, los factores internos o externos del individuo. Pero eso sí, sabemos que es un componente muy adecuado, sobre todo frente a la adversidad. Aquí les agrego como esta definición, es la capacidad que tiene una persona, un grupo de recuperarse frente a esa adversidad para seguir proyectando el futuro. O sea, una persona resiliente se permite o se protege de la psicopatología, o sea, de no generar un síntoma como ansiedad, flashbacks, insomnio, etcétera, ¿no? Y además de la ausencia de la psicopatología, hay un aprendizaje al trauma que permite mejorar algún aspecto de tu vida. Entonces, no solamente yo me recupero y regreso como a la parte o a la situación como estaba antes del evento crítico, sino a veces es como un trampolín que me ayuda a darme cuenta de muchas cosas. Y hay un aspecto que casi no se llega a estudiar o mencionar, que lo que me encanta y que yo he visto mucho en mis pacientes o en muchas personas en general, que es el crecimiento postraumático, que además, o sea, es un cambio positivo que un individuo experimenta como resultado del proceso de lucha que emprende a partir de la vivencia de un suceso traumático. Entonces, esto ya lo va a comentar mi compañera Dulce más adelante, pero es importante observar que estas situaciones, pues muchas veces llega a generar llegamos a aprender de esto. Hay una TED Talk de McGonigal, es muy buena, se lo recomiendo, y habla acerca de la resiliencia. Y entonces ella hace como todo un estudio de distintas situaciones. Primero hace una comparación de un estudio que hace Steiner, donde se habla de, en los hospicios en Inglaterra, llegan a entrevistar a las enfermeras y entonces observan que hay principalmente 5 arrepentimientos en el hecho de muerte. Los 5 arrepentimientos que las personas llegan a tener es: desearía no haber trabajado tan arduamente, hubiera querido estar más en contacto con mis amigos, quisiera haberme permitido ser más feliz, desearía haber tenido el valor de ser yo mismo, desearía haber vivido fiel a mis sueños en vez de hacer lo que otros esperaban de mí. Esto sobre todo era con pacientes terminales y observaban que esos eran los arrepentimientos. Te los comento, ¿por qué? Porque después se hace una comparación, principalmente Techi y Calhoun. Ellos son como unos investigadores que ven la resiliencia y ellos mencionan que hay 3 tipos de cambio, sobre todo en el crecimiento postraumático. Van cambios, o sea, en uno mismo, principalmente, cambios en las relaciones y cambios en la espiritualidad y la filosofía de la vida. Entonces se observa que las reacciones pueden ser desde cambios de metas, o sea, ya las metas que yo tenía o los objetivos o prioridades van cambiando cuando yo paso por un evento crítico y además llego a tener un crecimiento. La percepción de nuevas posibilidades de desarrollo personal, eso yo lo he visto muchísimo, donde las personas dicen, es que yo soy más fuerte de lo que yo pensaba. Descubrir capacidades y resistencias que no se pensaban o sabían que se tenían, bueno, que es lo que comentaba, entender mejor el sufrimiento de los demás, aumentar la empatía y ser capaz de ayudar a otros, eso también genera o son como algunas reacciones, valorar más el apoyo social que las personas puedan ofrecer y crecer o desarrollarse espiritual y ideológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Es que las personas con un crecimiento postraumático, algo que llegan a decir son estos 5 puntos. Mis prioridades han cambiado. No me da miedo hacer lo que me hace feliz. Me siento más cercano a mis amigos y familia, que eso yo lo he escuchado mucho ahorita en esta temporada de pandemia, o sea, de
de que dicen, bueno, realmente yo me encanta estar así como con mi familia y cada vez me hago más consciente de esto, me entiendo mejor a mí mismo, sé ahora que quién soy realmente y tengo un nuevo sentido o propósito de vida. Entonces, si pueden ver, estos 5 puntos son o sea, los opuestos a los 5 arrepentimientos. Entonces, les pongo aquí sobre todo esta pregunta, porque sí nos hace reflexionar, o sea, ¿qué puede pasar en estos momentos? O sea, ¿cómo pasa uno del trauma de ese evento que no, tan doloroso que puede generar sufrimiento a un crecimiento, a una resiliencia? ¿Y hay alguna forma de obtener, o sea, sobre todo estos beneficios del crecimiento sin el trauma? Entonces esto, pues bueno, lo va a comentar mi compañera Dulce, y ahorita al final lo comentamos. Dulce. Sí, aquí estoy, aquí estamos todas. Bueno, no, ahorita no está. Bueno, ya me veo, ya me veo, ya me veo. Ahí está. Ok, sí, yo les voy a hablar un poquito de algunos aspectos que comentan, o voy a profundizar un poquito más en cuáles son las características para considerarnos una persona resiliente. Entonces, y también para saber cómo es que tanto ya tengo una resiliencia interiorizada, como dice Ana, ¿no? A lo mejor he pasado por situaciones, he pasado por eventos y también qué tanto los he resignificado para ver qué me han dado de aprendizaje, qué me han dado de crecimiento personal, porque si bien muchas de las transformaciones que tiene el ser humano viene a partir de las cuestiones complicadas o de las crisis, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablarles un poquito de lo que es las características de la resiliencia. Nada más ahí me dicen, chicas, si se ve o no se ve. Ahí sí se ven las Juanas. Yeah. Ok. Bueno, estas son las características que, bueno, me basé en un libro que se llama Saber Crecer, que habla de precisamente la resiliencia y la espiritualidad. Y se me hizo muy interesante ya revisarlo a fondo, porque justamente habla de estos 5 factores, que es saber comunicarnos, nuestra autoestima, autonomía, la responsabilidad y la inteligencia. Y, por ejemplo, en saber comunicarnos se refiere a la parte de, más allá de saberme comunicar con los otros, es también cómo me comunico conmigo mismo, que es muchos de los temas que varias veces hemos abordado aquí en la de las Juanas, y es cómo, qué tanto proceso yo también las situaciones que me pasan, qué hago con lo que me pasa, ¿no? Entonces, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de resiliencia. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, las pérdidas físicas, toda esta cuestión de duelos. Es, bueno, ¿cómo hago para yo expresar mi emoción, para yo expresar el dolor que estoy sintiendo, para ir trabajando todo este proceso para llegar a una transformación, a una aceptación, ¿no? Entonces maneja diferentes estrategias para poderme comunicar primero conmigo mismo y ya después con los demás. Y algunas de estas estrategias son, por ejemplo, el llorar, el que te permitas sacar ese dolor, esa impotencia, ese enojo, esa tristeza a través del llanto. O sea, que la gente, porque bueno, también tiene mucho que ver con la creencia de que si lloras eres débil, ¿no? O que está relacionada con la vulnerabilidad. Y más allá de eso es que te permitas sentir, que te permitas fluir el sentimiento, la emoción y no se atore y no se estanque, porque, bueno, un ejemplo es cómo me vivo yo si estoy tensa, si estoy apretada, llena de emociones, y cómo ando por la vida, pues toda así, ando rígida, ¿no? Entonces, lo que permite el poder expresar y sanar esta situación que estoy viviendo es precisamente expresar, puede ser la tristeza, el llanto, el miedo, como lo hemos dicho, ¿no? Puede ser hablándolo, puede ser dibujándolo, puede ser a través de alguna actividad artística. También otra cuestión importante es trabajar con el silencio, con lo que trabajamos también esta parte del mindfulness, ¿no? El saber estar conmigo, el saber qué está pasando, el saber escucharme, el escuchar, el estar con mi interior, estar compartiendo las situaciones conmigo. Otra cuestión importante de esta onda de la comunicación es la asertividad, es cómo digo las cosas. Es importante trabajar esta parte porque, bueno, también los eventos muchas veces, si yo traigo mucho dolor o traigo una situación difícil y pesada, pues a lo mejor me voy a relacionar en mi entorno, a lo mejor desde la irritabilidad, desde el coraje, desde la molestia. Y entonces es justamente el saber mediar y saber identificar qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy viviendo y con quién es cada cosa, ¿sí? Entonces, bueno, y pues obviamente
la resiliencia tiene que ver con, como les decía, de eventos traumáticos, como comentó Ana, eventos de dolor, eventos que te hacen crecer y obviamente pues que son dolorosos. Entonces es también poder expresar el dolor en diferentes formas, con diferentes personas. Igual, si no tienes con quién expresar, a lo mejor cercano en tu familia, porque todos están viviendo la misma situación, desde cada quien su forma de expresar, puedes buscar apoyo, puedes buscar ayuda a algún amigo, algún especialista. Entonces, lo importante es poderlo expresar. Y bueno, también el trabajo con la autoestima, que es muy importante. Lo que yo en algún momento les comenté, que la autoestima no es nada más conocer nuestras áreas positivas y bonitas y nuestra luz, ¿no? De nuestra persona, sino también conocer esas áreas que son nuestras áreas de oportunidad o áreas a trabajar, precisamente para saber de dónde yo puedo flaquear en algún momento, ¿no? Entonces la autoestima tiene que ver también con esta parte de valorarse, respetarse, confiar y aceptarse a uno mismo, que esto también es un trabajo que muchas veces desde la crisis empiezas a mover y empiezas a estructurar y hacer ajustes con tu persona. Y bueno, tenemos otra parte importante que es la autonomía. ¿Y qué tiene que ver la autonomía? Bueno, pues que el ser autónomos exige qué situaciones voy a tolerar y qué no. O sea, yo darme cuenta a qué sí estoy dispuesta a estar y qué no estoy dispuesta a estar. Obviamente todo esto lleva a un proceso de autoconocimiento, como lo mencioné con el factor anterior, que es la autoestima. Y esto también me va a permitir decidir qué cosas sí quiero, qué cosas no quiero, ¿no? Con la autonomía podemos dar significado, podemos reacomodar mentalmente y determinar los contenidos de nuestra conciencia. Entonces, esto también nos va a hacer mucho evitar en caer en el papel de víctima, porque sí, hay mucha gente que a lo mejor está viviendo situaciones complicadas, inclusive a lo mejor, no sé si les ha pasado que escuchen, no, pues es que, pues así me tocó y esta es mi cruz, y pues esto, pues porque yo tuve una familia de tal forma. Entonces, pareciera que se autocompadecen de ellos mismos, pero eso también los hace que se estanquen en un posible crecimiento, ¿no? Esto los hace que se victimicen a partir de su situación. Entonces, al ser autónomo y tomar decisiones, eso te va a permitir también ser mucho más resiliente, porque no estás atado a una situación por la que el destino te trajo o por la que, como si no pudieras salir de ahí, ¿no? O sea, tú tienes la libertad de moverte, pero muchas veces indagar qué creencias o qué situaciones no me permiten o qué miedos no me permiten moverme, ¿no? O que todo lo que implica el moverme y ser libre de alguna forma, ¿no? Entonces, esta característica de la autonomía va muy ligada con esta siguiente, que es la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Bueno, es la capacidad de responder, o sea, a las situaciones, a los eventos, a todo lo que me pasa. Y esto también es algo que se va también desarrollando, es algo que se trabaja y al menos en terapia pues se trabaja mucho, ¿no? Y entonces, si yo asumo la responsabilidad de mi vida, podré hacer cambios, porque si no voy a cambiarme y voy a vivirme en un papel de víctima en el que yo estoy constantemente echándole la culpa a los demás o echándole la culpa al presidente, al país, al sinfín, a mi entorno, y entonces pareciera que por eso yo no avanzo, ¿no? Entonces, al asumir, ¿sabes qué? A ver, ¿qué puedo hacer yo desde la posición en la que estoy? Y lo voy a hacer y elijo hacerlo. Entonces, esto te da una autonomía, como regresamos a la característica anterior, de poder cambiar tu vida. Y esto también va de situaciones dolorosas. Sara nos va a hablar de algunos ejemplos, inclusive, bueno, en lo personal, cuando yo veo algunas personas que son, no sé, por ejemplo, que tienen capacidades diferentes, a mí sí me impacta, por ejemplo, decir, bueno, yo me detengo, o qué es lo que me detiene a mí a hacer lo que él, que le falta esta habilidad que yo sí tengo, bla, bla. O sea, ¿qué es lo que me hace a mí distinta? Pues mi actitud, mi compromiso, mi responsabilidad de hacer las cosas, ¿no? Todo lo que implica. Entonces, bueno, el no aceptar la responsabilidad, volvemos como en la parte de la autonomía, nos asegura permanecer como víctimas, ¿no? Entonces, en terapia yo mucho les manejo que si así tienen sus ganancias viviéndose como víctima, porque también tienen sus ganancias, y así se quieren vivir, también está bien, pero que asuman la responsabilidad de esa decisión de vivirse así. Ok, entonces, pues bueno, ahí les paso el dato. Y esta frase de este señor Jorge Bucay, que se me hace muy interesante, que tiene que ver con la responsabilidad de mi existencia. Nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Entonces, ahí les dejo el dato de este señor, que se me hizo muy interesante y muy llegador. Y bueno, otra de los aspectos que son importantes
es la de la inteligencia. Y pongo este gráfico, pues porque la inteligencia no tiene que ver con que si sé matemáticas o sé resolver los problemas de física y esto y del IQ, ¿no? Tiene que ver más con la capacidad de cómo me adapto. Y bueno, aquí es importante mencionar que todos tenemos diferentes inteligencias, no nada más es una, sino que podemos desarrollar varias inteligencias. Y en la que nos vamos a centrar con el tema de la resiliencia es en la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con cómo yo manejo, cómo gestiono mis emociones, cómo gestiono mis pensamientos, ¿sí? Porque nuestra forma de pensar va a definir que yo me vaya a una situación de depresión, a la autoderrota, a sentirme indefensa y a la desesperanza. Entonces, esto es lo que va a determinar nuestro estilo de resiliencia ante la adversidad, ¿sí? Mucho de esto lo podemos desarrollar tomando cursos de desarrollo personal, de crecimiento, leyendo libros, yendo a terapia, yendo a retiros espirituales, todas estas cosas. Nos ayuda mucho a trabajar en el contacto y en el autoconocimiento. Entonces, bueno, aquí pongo un ejemplo de qué es esto de la terapia racional emotiva, de cómo un pensamiento, o sea, cómo un pensamiento genera una creencia y esa creencia genera una emoción, ¿sí? Aquí está un claro ejemplo de las situaciones que tu pareja te dejó, ¿no? ¿Cuál es la creencia que puede tener a lo mejor? Esto no pasa en México, no se crean, ¿no? Esto no pasa muy cerca de nosotros, ¿no? Una creencia puede ser, no puedo vivir sin ella o sin él, nunca encontraré a nadie igual, mi vida va a ser horrible. Esa es una. Otra es, no me importa que esta relación haya terminado, ¿no? Otra creencia puede ser la relación sentimental no iba a ningún lado, el hecho es bueno para que los dos mejoremos y lo mejor es que nos dejemos, ¿no? Entonces, cada creencia genera una emoción diferente. Aquí lo pueden ver en esta parte, en este apartado del C, que son las consecuencias. El de no puedo vivir sin ella genera un estado, una emoción de tristeza que puede generar depresión, ansiedad, y la conducta sería ya no quiero conocer a alguien más, ¿no? O sea, esta persona se llevó mi vida, se lleva mi energía, yo ya no quiero conocer a nadie porque no quiero que me vuelva a doler. Otra en la segunda situación, que es no me importa que esta relación, ¿qué es lo que genera? Genera una emoción de indiferencia. ¿Y cuál sería la conducta? ¿Sabes qué? Me cierro o prefiero estar solo, así como el de arriba, yo ya no quiero conocer a nadie más. Y entonces, ¿cómo me voy viviendo en la vida? Pues cerrado a no darme otra oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es en la indiferencia y porque yo lo interpreté con mi pensamiento y es una creencia. Y la tercera, que es que ya estabas más consciente, que la relación no iba a ningún lado, ¿qué te da? ¿Cuál es la emoción que genera este tipo de pensamiento o esta creencia? Te genera bienestar, tranquilidad, obviamente pues pasando por un proceso de duelo, pero te genera la conducta de estar abierto a situaciones nuevas, ¿no? Entonces, este ejemplo que pongo aquí, lo pongo y puede aplicar para cualquier situación de crisis o situación desagradable que podamos enfrentarnos o de adversidad. O como dice Ana, de trauma, es qué hago con lo que me pasa, cómo lo acomodo. Entonces, es mucho trabajar con mi pensamiento porque mi pensamiento va a generar una creencia y esa creencia va a generar una emoción que me va a hacer que me viva de cierta forma, una emoción, un sentimiento que va a definir mi forma de cómo me estoy viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la primera parte. Si tienen dudas, si tienen comentarios, ya saben que nos pueden escribir aquí en el chat y vamos a estar al pendiente de responderlo. Y voy a hablar también de la otra parte que es cómo saber que ya tengo una resiliencia interiorizada o más o menos como a qué nivel la tengo, ¿no? ¿Y cuáles son las características? Bueno, que hay sentido del humor, que sé perdonar y sé también, aparte que sé perdonar a los otros, me sé perdonar yo, que hay una madurez, el apoyo social y el optimismo. Y aquí me voy a ir un poquito más rápido. Y en cuanto al sentido del humor, es la persona que se sabe reír de sí misma, pues está muy clara con su persona, está muy clara con lo que tiene, con lo que no tiene, o sea, tiene más conocimiento de ella misma, ¿no? Inclusive me he topado personas que no les gusta que ni se rían ellos mismos ni se rían de ellos, entonces les cuesta mucho trabajo esta parte. Y entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que tenemos la capacidad de jugar y divertirnos, lo cual es una manera que nos ayuda a neutralizar los sentimientos desagradables y fomentar la alegría y la esperanza. ¿Qué hacemos los mexicanos? Hacemos memes de las situaciones desagradables y eso lo hace un poquito más llevadera la situación. Obviamente también hay gente en la que no le gusta, pero bueno, ahí está un claro ejemplo de que los mexicanos tenemos muy arraigado esa parte del sentido del humor ante las situaciones complicadas y difíciles.
Otra situación importante que tiene que ver qué tanto tengo yo la resiliencia ya más trabajada es el perdón. Y el perdón en el hecho de también qué tanto el no perdonar la situación, lo que me pasó a cierta persona, me ata a no poder seguir avanzando, seguir creciendo, seguir trabajando con mi armonía, ¿no? El perdón nos da la libertad de que estas actitudes y los actos de otras personas deje de tener poder sobre nosotros, ¿sí? Le damos cierta energía y cierto poder, y entonces es ver, bueno, qué me tiene o qué me detiene a no perdonar o a no trascender esta situación. El perdón significa dejar ir, tener la paz interior y volver a ser libre para amar. Y amar me refiero a la vida, amar a tu prójimo, amar el entorno, o sea, el vivir. Y pues bueno, sin el perdón no podemos crecer ni podemos fortalecernos contra la adversidad. Esta parte de la madurez, creo que a lo mejor la podremos identificar más claro con a lo mejor, si se acuerdan de alguna situación que les pasó hace 10 años y que puedan decir, no manches, por eso lloraba, o por eso me quejaba, o por bla, bla, bla. Bueno, esto sí tiene mucho que ver con la cuestión de una madurez también que tiene que ver biológica y con una madurez cognitiva, que es como acomodo los hechos, como acomodo los eventos. La madurez es la capacidad de comprender también que muchas otras personas pueden haber sufrido mucho más que nosotros y lograron sobrevivir. Es lo que yo les comentaba al principio, ¿no? ¿Cómo lo hace una persona que tiene esa persona? Pues tiene la capacidad, tiene la decisión de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, la madurez emocional, que es la parte que hay que trabajar también en la resiliencia, nos exige la autodisciplina, que es el esfuerzo y capacidad de posponer o renunciar ciertas gratificaciones por el provecho y beneficios que se obtendrá posteriormente. O sea, es saber, bueno, que por ejemplo, al hacer ejercicio o al hacer sabes que tiene un costo, sabes que conlleva un esfuerzo, pero que a mediano, a largo plazo va a tener sus beneficios. Y bueno, me salté una parte que es la del apoyo social, que es muy importante el tener las redes de apoyo en estas situaciones complicadas. Todos los seres humanos necesitamos de los demás, necesitamos del acompañamiento también del otro y también estar con nosotros mismos, pero es poder generar estas redes de apoyo para que podamos ir trascendiendo, ir compartiendo las vivencias, ir nutriéndonos también de lo que los demás nos pueden aportar. Y bueno, el optimismo también es una situación importante en esto de la resiliencia, porque bueno, inclusive hay estudios que nos dicen que las personas que tienen pensamientos pesimistas tienden más a la enfermedad, tienden más a vivirse más como en esta cuestión de la amargura, en estar somáticamente pues están más enfermos, tienden a la depresión, a la ansiedad. Entonces, esta parte del optimismo es más allá de entender de que todo sí es bonito y sí se puede, que la vida vale la pena a pesar del dolor, que la vida vale la pena a pesar de las pérdidas, de las limitaciones, de las ilusiones y de las desilusiones. Entonces es como tener claro que la vida es ese yin yang, es ese que está la luz y la sombra, que pues están las situaciones que son muy tristes, complicadas, difíciles, dolorosas, y que gracias también a esas situaciones podemos disfrutar también de las situaciones felices, digámoslo, ¿no? Entonces, sí es una característica prioritaria para nuestra fortaleza psicoemocional. Entonces, esto es a grandes rasgos, me gustaría profundizar, pero pues está muy extenso el tema, ya creo que ya me llevé como toda la hora. Entonces, cualquier duda, pues aquí nos pueden comentar, insisto, este trabajo personal lo pueden elaborar desde leyendo libros, desde trabajando en grupos de autoayuda, trabajando en talleres de crecimiento personal, desarrollo humano, pues para ir trabajando nuestra resiliencia, como dice Ana, no solamente hasta que nos pase a lo mejor el evento traumático, sino para tener las herramientas para en el momento que tengamos una situación difícil, tengamos ese baja que nos ayude a sobrellevar esa situación de una forma mucho menos pesada quizás. Entonces, pues bueno, esta es mi participación hasta ahorita. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y bueno, Sarita, te paso los micrófonos. Gracias, Dulce, gracias, Ana. Y para empezar mi parte, quiero retomar la frase que pusimos en nuestro flyer. Espero que le hayan puesto atención. Se las leo nuevamente.
Es de Charles Darwin, que como saben es un científico que desarrolló toda esta parte de cómo fuimos evolucionando la supervivencia del más fuerte, cómo las especies fueron seleccionándose para ver cuáles eran las más aptas para sobrevivir en el medio y con los cambios. Y él dijo literalmente que no son más fuertes, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios, que al final del día podríamos decir que es una característica de la inteligencia, como dice Dulce, hay muchas, y esta parte de la adaptación va a incluir pues la inteligencia emocional, el autoconocimiento, cómo me puedo yo adaptar a esta nueva situación que se me está presentando. Y quiero platicarles primero que nada que, bueno, varía muchísimo en todos los países y en todos los lugares y dependiendo de nuestro desarrollo. Hay un estudio que se realizó en el 2013 acerca de las diferencias por edad entre hombres y mujeres mexicanos y qué tanta resiliencia teníamos. Y aprendimos que la resiliencia es la capacidad de superar estos eventos difíciles de nuestra vida y salir óptimos con aprendizajes y siendo más resistentes que antes. Y en toda esta investigación, viendo diferentes edades, hombres y mujeres, descubrieron que lo importante no es el número de años o tu edad, sino los cambios dinámicos que has tenido en tu vida que te han llevado a ajustarte. Una persona que ha tenido una vida plana, con todo ya dado y resuelto, no significa que esté mal, significa que no va a tener tantas oportunidades de crecer y de aprender. Entonces, aunque seas muy joven o incluso niños, han tenido ya historias difíciles, dramáticas, de superación, de pobreza, que los han llevado a ser cada vez más resilientes. Tienen más retos, son más resilientes. De hecho, los niños, también fue otro descubrimiento en este estudio, poseen en mayor medida factores protectores internos que tienen que sacar de ellos mismos. No han tenido tanta experiencia, no tienen tanto contacto educativo todavía. Mientras que los adultos ya pueden y tienen estas otras herramientas como la terapia, los consejos, todas estas pláticas que hacemos, ¿no? Para aprender cosas. Por lo tanto, yo como adulto tengo muchas más herramientas y podría ayudar a niños. Principalmente mi responsabilidad es ayudarme a mí mismo. Y entonces descubrieron al final del estudio que la resiliencia es una capacidad que se desarrolla a través de procesos dinámicos durante todos los ciclos de la vida y en especial porque los factores protectores internos, que son los que ya aprendimos y los que vivimos nosotros mismos, se desarrollan a través de la experiencia y de las necesidades de resolver problemas. Cuando no tenemos problemas, pues no tenemos necesidad de resolver nada. Y quiero contarles unos ejemplos, a ver si adivinamos quiénes son. Nada más les voy a contar la historia y luego les digo de quién es esta vivencia, ¿no? La primera, que es de los grandes ejemplos de resiliencia, es esta mujer que nació en Pakistán y que nacer niña en Pakistán ya de por sí era una situación difícil, puesto que el tener una niña significa para los papás que eventualmente ella se va a casar con alguien y va a ir a cuidar a los suegros y va a ir a cuidar a sus hijos, no a mí como su papá. Entonces siempre es mejor para ellos tener un hijo varón que después va a trabajar y dar una aportación económica a la casa y que después su esposa me va a cuidar a mí. Entonces, la mujer está bien, tiene su utilidad en esta cultura, pero que no sea mi hija, ¿no? Que sea la de otro. De hecho, el 99% de los abortos o de infanticidios en Pakistán son de niñas. ¿Qué pasa? Que ella nace, aparte de en esta situación difícil por ser mujer, cuando durante su infancia ya empieza a ir a la escuela y después resulta que llegan los talibanes a donde vive y parte de sus creencias es el apartheid de género, le llaman. Y apartheid es una palabra que se refiere a, pues, apartarse como tal. Entonces ellos dicen, las mujeres ya no tienen derecho a ir a la escuela. Y primero dicen que es temporal, que después las van a dejar regresar, pero al final del día así lo dejan. Entonces a ella le prohíben el ir a la escuela como siempre iba con sus compañeros a aprender. Afortunadamente tiene un papá que le ayuda muchísimo y la impulsan y la invitan a escribir como blogger con la BBC para hablar de su experiencia como una mujer en Pakistán sin capacidad o más bien sin acceso a la educación. Y entonces cuando el gobierno se entera de que ella está blogueando y hablando de su experiencia, hacen un atentado contra ella. Se sube al autobús escolar y le disparan en su cara 3 veces, cuando es una niña de 13 años.
Afortunadamente, y aquí quiero que pongan atención porque seguramente van a decir, ay, bueno, es que sus papás tenían dinero, ay, bueno, es que su papá le ayudó, es que pudieron. Quítense todas esas ideas de que los demás tienen privilegios. Gracias a Dios, su familia la pudo llevar a Londres, donde la atendieron. Ella tuvo que tener diversas cirugías reconstructivas, un implante incluso para la audición. Y hoy en día, si ven sus fotografías, se le sigue viendo cierta distorsión en su cara. Sin embargo, no se rindió y ganó el Premio Nobel de la Paz en 2013 por su lucha de los derechos de la mujer a la educación. Ella es Malala Yousafzai. La pueden buscar su foto de cómo está ella. Es una mujer ejemplar, todavía es una joven que habla por todo el mundo de sus experiencias y de cómo sufrió por luchar por sus derechos. Entonces, habiendo venido desde la situación más desprotegida y desfavorecida que podía haber, ahora ganó el premio Nobel. Otro ejemplo que les voy a dar es una mujer también que nació en Somalia. Y en Somalia tenían, y tienen incluso todavía, esta costumbre de hacerle la ablación a las niñas. Alerta para los niños, porque les voy a explicar qué significa esto de la ablación, porque es muy duro, pero vale la pena saber qué pasó. Yo leí un artículo de esta persona cuando tenía como 12 años y me quedé muy impactada. La ablación significa que mutilan los genitales femeninos de las niñas para que en el futuro no sientan placer cuando tengan relaciones. Porque las mujeres no tienen derecho a sentir placer. Entonces a ella la mutilan en condiciones sumamente poco higiénicas, que ponen en peligro su vida, que incluso pues lo hacen mal. Por lo tanto, pues no nada más tenemos la parte genital entre las piernas, las mujeres, ¿no? También está donde pues orinamos y todo esto queda cicatrizado de manera muy perjudicial para ella. A los 13 años la obligan a casarse con un hombre adulto, porque también era la costumbre que tenía que ser mantenida por un hombre fuerte y con dinero y porque los papás no podían mantenerla. Y entonces ella se escapa y se va a Europa. Y otra vez les digo, no vayan a decir, ay, bueno, es que su tío y que su primo, o lo que sea, y qué ventajas. Un familiar de ella era el embajador de Somalia en Londres. Ella se va con él pensando que va a estar segura y que ya va a estar en Europa, en otra civilización diferente, y resulta que hay una guerra civil en su país. Este familiar que la protegía tiene que regresar al país, ella se queda sola, viviendo en la calle, trabajando de lo que puede, y después la descubren porque es una mujer muy guapa, y se convierte en modelo. Y después de muchos años y de hablar de sus experiencias, ahora es una embajadora de las Naciones Unidas. Ella se llama Waris Dirie, también la pueden googlear, una mujer guapísima, que sin embargo ha tenido que pasar por esta experiencia que fisiológicamente la cambió y ahora tiene una pareja y es una persona realizada a pesar de estas experiencias que vivió. Otro personaje de nuestros favoritos, y lo mencionaron hace ratito, espero que se acuerden de su nombre, es un escritor austriaco, judío. Y él, por ser judío, cuando llega a esta parte de la Europa nazi, pues lo obligan a practicar la medicina. Él es médico solamente en hospitales donde los judíos tienen derecho a trabajar. Pero llega el momento donde lo mandan a un centro de concentración. En este centro de concentración, él pierde a su esposa, a sus padres, a su hermano, a su cuñada y muchos colegas y amigos. Y está en una situación tan desesperada que incluso llega a pensar en el suicidio. ¿Qué es lo que lo hace desarrollarse, aparte de sus estudios profesionales que tenía y el contacto con la gente? Una palabra clave que mencionaron mis compañeras fue la empatía. El cómo podía ayudarle a las otras personas a sobrevivir estos pensamientos de que ya no quiero vivir. Y él desarrolla toda esta terapia que se llama logoterapia, donde le dice a la gente, ¿sabes qué? Al final del día la pregunta es esta: ¿por qué no me he suicidado? Tiene que haber una razón en mi vida que me mantiene vivo. Aférrate a esa razón, lucha por ella y desarróllala. Entonces, ¿qué pasa? Que él, cuando sale, es de las personas más famosas, con más de 30 doctorados honoris causa. Publicó este fabulosísimo libro de El hombre en busca de sentido. Él es Viktor Frankl.
y somos súper fans de su obra. Y el último ejemplo que les quiero dar es una mujer, otra vez, que desde que nació vivía con su abuela hasta los 3 años. Ella pues la maltrataba bastante feo. A los 3 años se va a vivir con su mamá, entre los 3 y los 9. Y cuando está con su mamá, la señora que cuida de la casa la hace dormir en el porche, afuera. Y resulta que hay un hombre cercano a su familia que desafortunadamente pues abusa de ella a los 9 años de edad. De los 10 a los 14 ella sufre de esta situación. Cuando tiene 14 se da cuenta de que está embarazada y la corren de su casa. Ni siquiera le preguntan o le creen. Todo este movimiento de Me Too o Yo te creo es muy importante porque a ella nadie le creyó. La corren de su casa, se va homeless a vivir con su papá entonces ahora, tiene a su bebé y después de 2 semanas el bebé lamentablemente fallece. Después de esto ella empieza a trabajar porque tiene muchas habilidades verbales a pesar de todo lo que pasó. Incluso hay una entrevista donde dice que su primer despido lo agradece porque gracias a eso salió de su caja y de su mentalidad de aquí es donde me tuve que quedar. Y esta es una de las conductoras más famosas del mundo, la norteamericana Oprah Winfrey. Ella habla ahora abiertamente de sus experiencias, pero imagínense vivir por todo esto. Ahora me van a decir, no, pues yo no viví cosas tan traumáticas, ¿no? Yo no voy a desarrollar estas habilidades de ellos porque, wow, o sea, ya no estamos en un holocausto, o a lo mejor viví en una situación drástica, pero no tanto. No hay que victimizarnos, ¿no? Lo que decían. Yo tengo todas esas herramientas y por eso les quiero dar unas estadísticas. De toda la gente emprendedora, o sea, que hace sus propios negocios. El otro día platicaba con un amigo de qué hubiera sido de nuestra vida si hubiéramos nacido en una familia donde nos dieran todo, donde ya nos pusieran el negocio, donde ya nos dieran el coche, donde nos hubieran mandado a estudiar a Europa. ¿Qué hubiera sido diferente de nuestra vida? Pero eso no importa. Déjenme decirles de que los emprendedores, de la gente que decidió fundar su empresa o negocio, tienen en promedio 40 años. No se es nunca demasiado tarde, ni tampoco demasiado joven. En relación con la gente que se encuesta, que son emprendedores, el 95% tenían un pregrado, o sea, ni siquiera tenían la carrera terminada. Y el 47% tenían sí títulos más avanzados. Solamente el 1% tienen origen de familias ricas o de familias demasiado pobres, como de estas situaciones demasiado desprotegidas. Todos los demás venían como de una clase media. 15% de la gente que tiene una decisión emprendedora tienen familiares que ya han hecho un negocio, pero solo el 15%. 70% ya estaban casados, 59% ya tienen hijos, 75% dicen que emprendieron para buscar la riqueza plena, ni siquiera la económica, sino el logro personal. Y solo el 4.5% se impulsó por no tener trabajo, sino que la mayoría es porque quieren hacer un logro, ¿sí? Entonces, concluyen que un emprendedor, y lo vamos a discutir ahorita, no necesariamente nace, no es algo hereditario. Usualmente nos dicen, no, pues es que viene de familia de comerciantes. No necesariamente, porque los emprendedores o la gente más exitosa muchas veces está mejor educada que sus padres. Sus padres se esfuerzan a veces en trabajos sencillos o generales para que sus hijos tengan mejores oportunidades. Y el último dato curioso es que el 75% dicen haber trabajado como empleados durante 6 años antes de aventarse a ser emprendedores. Entonces nadie empieza con el paquete hecho. Aún la gente rica y súper privilegiada que le dan el paquete así de aquí está tu restaurante, hijo, va a depender de ellos que lo logren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar hacernos las víctimas. No hay excusas. Todas las razones que damos para no hacer lo que queremos y lo que queremos lograr son excusas. Por eso hablamos mucho de la voluntad. Todas estas cosas que mencionó Dulce, de el tomar responsabilidad, es muy importante y mucho lo tocan en terapia, ¿no? Es que si no quieres cambiar, no vas a cambiar. Nuestro trabajo es darte las herramientas, pero la voluntad viene de adentro. Entonces, no importa que no esperemos nada de la vida, tendríamos que pensar como Viktor Frankl, ¿qué puedo yo darle a la vida?
¿Qué espera la vida de mí? ¿En qué puedo aportar para crecer mi satisfacción personal? Y aceptar el hecho que la persona exitosa, la persona resiliente, no nace sino se hace. Y esa sería la pregunta abierta que le dejo a mis compañeras, Dulce y Ana. ¿Ustedes qué opinan? ¿El resiliente nace o se hace? Pues, Bueno, ay, oigan, súper interesantes. Los quiero felicitar. Muy bien, o sea, realmente algo que sí es importante, o sea, así como ahorita Sara llegas a mencionar, pues como todas estas circunstancias de la vida, o sea, de alguna forma, las personas que tienen como la vida con eventos críticos, pues sí puede generar una mayor resiliencia. Pero ya tenemos a la mano tantas características, tanto fortalecimiento que sí podemos, o sea, llegar a fortalecer a través de como distintos ejercicios. O sea, ahorita que pusiste como los ejemplos y que también parte de lo que mencionaba Dulce, de esta responsabilidad de la autonomía, hay una frase que les quisiera comentar de Víctor Frank, de hecho, que es, todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Entonces, pase lo que pase, o sea, si estoy pasando por una ruptura, un adolescente, ¿no? O bien estoy reprobando como un examen, o bien una separación o divorcio de papás, situación de enfermedad, o sea, como tantos eventos, de alguna forma va a haber cosas que no puedo cambiar. Y entonces es esta actitud de reto, compromiso, o sea, porque no nada más va a ser, ok, ya vénganse ya, ¿no? Sino más bien es compromiso a adaptarnos y a elegir nuestra actitud ante eso. Dulce. totalmente de acuerdo. Dulce está haciendo pruebas tecnológicas con sus diversos dispositivos electrónicos. Ah, Ya estoy. Es que como que mi internet está fallando un poco, muchachas. ah, Entonces, pero aquí estoy escuchando las medio cortadas, pero estoy escuchando. Espero que me escuche bien. Pues sí, o sea, de hecho, justamente, o sea, cuando estabas hablando de todos los ejemplos que compartiste, Sara, pues no nos vayamos tan lejos, o sea, conocidos, amigos, familiares que han vivido situaciones difíciles de pérdidas. Por ejemplo, a mí toda la gente que tiene pérdidas, de hijos, de esposos, de muchas formas, pues son ejemplos justamente de resiliencia, ¿no? O sea, pero también es, por ejemplo, la gente que lucha contra enfermedades terminales o, por ejemplo, con procesos de cáncer y todo eso, pues también son personas que definen su forma de vida de su actitud, o sea, independientemente de que a lo mejor también vayan a morir, pero cómo se viven en ese proceso, o sea, hay gente que sobrevive, hay gente que no, pero igual gente que sale de adicciones, o sea, gente que tiene accidentes y que tiene que reestructurar toda su vida, o sea, son ejemplos claros de que es cuestión de trabajo, es cuestión de esfuerzo, es cuestión de trascender muchas cosas, de voluntad, como tú dices, Sara, y de darme cuenta de que si lo puede hacer otra persona es como los emprendedores. Si esa otra persona lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. El punto es que ese alguien más está haciendo ese plus, ese alguien más está haciendo algo diferente, algo que yo no estoy haciendo. Es como los que hacen ejercicio, corren maratones, los que corren, pues, se preparan. Y todo esto, inclusive la resiliencia y todo lo que estamos viviendo con esta pandemia, es este proceso de adaptación. O sea, ¿qué tanto me peleo con el cambio? ¿O qué tanto digo, sabes qué? Sí no me gusta, pero esto es lo que hay y qué voy a hacer con esto? ¿No? A estar esperando la situación ideal. Entonces, pues esa es la invitación pues para todos nosotros, ¿no? O sea, de qué voy a hacer con esto que me está pasando, me adapto, no me adapto, qué herramientas tengo, qué tengo que desarrollar. yo Entonces, quiero también resaltar que independientemente de dónde estemos,
¿cuántas familias no conocemos que vivieron o que crecieron hermanos en las mismas situaciones difíciles? Y que hay hermanos súper exitosos y hermanos que se conformaron. O Claro. dijeron, es que yo crecí en un ambiente así y él también, pero él hizo otras cosas o él tiene una familia. No tienes que ser rico o famoso para ser una persona resiliente, sino él logró lo que quería, ser independiente o tener una familia o viajar o estudiar o lo que quisiera, cuando el Ujú. hermano no logró lo que quería, a lo mejor ni sabía lo que quería. Claro, exacto. O sea, podemos venir de la misma familia, podemos ser hermanos y haber vivido aparentemente la misma situación y no, muchas veces son diferentes situaciones, pero es que hace la diferencia. O sea, si estoy haciendo yo el plus o no. Entonces, la resiliencia es esto. Los crecimientos yo creo que más grandes de los seres humanos han sido a partir de cuestiones muy difíciles. De hecho, estaba también leyendo que este señor, el que escribió el de Cameron, lo escribió justamente en una pandemia. O sea, él usó esta onda Sí, de la creatividad, o sea, se escribió esta obra de arte. Entonces, es bueno, ¿qué voy a hacer en este momento? O sea, con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿cómo lo quiero vivir? Me puedo vivir quejando, me puedo vivir, y inclusive hay gente que tiene que trabajar muy fuerte con sus pérdidas de familiares, ¿no? Como casos que nos han comentado de gente que está hasta teniendo terapia. Entonces, pues es con la trascender el dolor, o sea, pues sí, trascender la situación, rebotar, dijo Ana. Ujú, rebotar. es verdad, pero más bien, o sea, es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, porque eso, bueno, ya lo hemos mencionado y tú lo mencionaste, Dulce, el Ujú. decir que va a haber dolor, o sea, ante situaciones, por ejemplo, de una pérdida, o sea, tenemos que elaborar como el duelo. Va a haber Claro. situaciones en las cuales, pues, en esos momentos no voy a estar así de, ay, qué bonito, qué felicidad, el No. optimismo no va por ahí, sino más bien es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Puedo sentir como todas estas emociones, miedo, tristeza, ese dolor hasta físico, Ujú. pero el hecho de que yo trascienda ante ese sufrimiento, esa es la diferencia. Sí, Muy o bien, sea, es chicas. lo que mencionábamos, ya no más rápido para cerrar, que el hecho de Excelente. tener estas herramientas no quiere decir que no me van a doler las cosas ni que no voy a tener situaciones complicadas, es simplemente que voy a tener muchos más recursos para trascender las situaciones a las que yo tenga que enfrentar en la vida. Entonces, pues gracias a todas aquellas personas, ¿verdad?, que nos han puesto complicaciones o hemos vivido situaciones complicadas porque justamente hemos crecido de ahí, ¿verdad? Del Yes. dolor se crece. Y lean El hombre Exacto. en busca del sentido. Créanme que hasta los que no les gusta leer o no tienen el hábito, es un libro súper cortito, que aparte si lo compran, la mitad es la novela o la historia, no es novela, la biografía o el testimonio, y la otra mitad es qué es la logoterapia, ¿no? Entonces ya si no les interesa toda esta parte psicológica o técnica, pues léanse la experiencia. Está súper cortito, súper fácil, súper identificable y una gran, gran obra. Sí, yo Así es. también les recomiendo leer este libro, que fue de donde me documenté. También es muy interesante para todo tipo de situaciones de pérdidas y todo esto les va a servir mucho. Es muy altamente recomendable. Listo. Ya, vámonos, muchachas. Ana, ¿quieres hacer el cierre? Ya se nos trabó Ana. Oh my God. Así estabas vacío, estaba yo hace rato. Ya regresó. ¿Ya? Ok. Pues bueno, Juanes, muchas gracias. Vamos a estar ahí, aun cuando es una grabación, vamos a estar al pendiente con sus comentarios. Entonces, para que agreguen ahí dudas, ya sea por inbox o ahí mismo en el video. Y recuerden compartir, o sea, compartan, compartan, compartan para llegar a los 1000. Y nos vamos a estar viendo como en otro tema la siguiente semana, espérenlo. Síganos en todas las plataformas, Spotify, YouTube, etcétera. Chicas, ¿algo más? Un gusto, amigas, Y un compartir placer. espacio Nos con ustedes. Gracias a adaptamos porque todos. somos resilientes. No podemos el miércoles, no importa, lo grabamos. Pasamos en martes, Pex, nos vemos en martes, ¿cómo no? Yay. Gracias a todos. Un saludo. Bye. Bye. Aleluya. Aleluya.